10 de la mañana con 36 minutos, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, está en la pauta de noticias y vamos a profundizar en ese tema a esta hora en conexión con Guillermo Larraín, economista y expresidente de Banco Estado, además de académico de la Universidad de Chile. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Guillermo, partamos por la carta de apoyo que usted firmó. ¿Por qué decide firmarla y cómo se gesta dicha carta? No, se gestó por gente que está preocupada por los temas de las políticas públicas en Chile, por el deterioro, yo diría, de la convivencia nacional, en la utilización de un instrumento que está dentro de la Constitución, pero que efectivamente pretende una cosa distinta, que es perseguir responsabilidades objetivas, verificables. Y acá más bien lo que estamos viendo es una acusación que tiene que ver con cosas que no son estrictamente verificables. Quiero simplemente hacer un error, no es una prueba de mala fe. Déjenme darle un solo ejemplo. En los últimos 15 años, el comité de economistas que determina el PIB potencial de Chile, que se usa luego como un insumo para la elaboración del presupuesto, para el gasto estructural del ¿Sí? fisco, que está hecho por muchas personas. Yo he participado en varios de ellos. Sistemáticamente se ha equivocado en cuánto va a ser el crecimiento de la economía y por lo tanto cuánto va a ser el crecimiento de la recaudación tributaria. Y sin embargo son errores y nunca a nadie se le ocurrió acusar a las personas que estaban ahí, de que lo hayan hecho de mala fe. Claro. Entonces creo yo que acá se está exagerando el tono por razones que a mí no me quedan claras cuáles son. Tendrán que hacerla realmente las personas que lo promueven. Entonces me parece que hay que tratar de calmar un poco el juego Bien. y tratar de llevar la discusión económica a un ámbito de racionalidad, digamos. Claro, a su juicio entonces uno entiende de sus palabras que no se transgredió la Constitución, que no tiene mérito este libelo acusatorio en contra de Nicolás Grau, pero quisiera preguntarle, independiente de que usted considere que no se transgredió la Constitución, ¿cómo cree que fue el manejo de nuestras finanzas en el gobierno anterior? O sea, si uno lo mira en el estado en que se recibieron las finanzas públicas después de la pandemia, que obligó al gobierno de Sebastián Piñera a hacer gastos totalmente, a incurrir gastos totalmente fuera de toda proporción, yo diría que razonablemente, porque era una situación muy, muy anómala. Lo que recibió el gobierno del presidente Boric fue efectivamente una economía con un deterioro fiscal muy grande, y dentro de ese contexto se logró básicamente hacer un control de daños, por así decirlo, que en promedio me parece que es razonable. ¿Pudo haber sido más? Quizás sí, pero creo que no podemos olvidar de que Chile está digamos, en una etapa de su desarrollo donde le han pasado dos cosas. Uno, por un lado, hay una demanda por gasto público que es muy alta. El gasto público no está totalmente, no está, digamos, creciendo a una velocidad exorbitante, Ujú. pero efectivamente hay una tendencia a una demanda por prestaciones sociales en muchos ámbitos, en salud, en Claro. vivienda, en protección social, que es muy alta. Y eso lo que pasa es que ha coincidido con un crecimiento económico que es el verdadero problema de Chile, un crecimiento económico exiguo que no ha permitido al Estado tener la recaudación tributaria que se quisiera. Entonces yo diría, la recaudación, desde el punto de vista recaudatorio o de gestión del gasto público, yo creo que el gobierno anterior hizo una labor razonable. No logró efectivamente llevar el crecimiento de Chile de vuelta a números en torno al 3-4%, en parte porque también le tocó el periodo de los dos procesos Sí. constituyentes que fueron muy desgastantes para el proceso de crecimiento económico. Entonces yo Guillermo, diría que en grosso fue una medida razonable. ya, pero con ingresos fiscales mal proyectados.
con ingresos fiscales que fueron mal proyectados porque todo el mundo se equivocó en el crecimiento potencial de Chile. Es cuestión de mirar las minutas del comité de PIB tendencial y se equivocaron ellos, se equivocaron todos, digamos. ¿Ah? O nos. Yo no participé en las últimas, pero sí participé en anteriores que también nos equivocamos. Bien, bueno, también uno entiende de lo que usted plantea, Guillermo, que no apoyar esta acusación constitucional no significa respaldar en su totalidad la política económica del gobierno anterior. Uno entiende la diferencia que usted plantea en el análisis que realiza y lo he escuchado durante estos últimos días en diferentes entrevistas hablar de cómo expone también este tipo de acusaciones, a su juicio no fundamentadas, al sistema político. Cuando hablamos de la acusación constitucional como una herramienta de última utilización, en términos coloquiales, Claro. cómo expone al sistema político, en el fondo, algo de estas características. ¿Cómo calificaría el ambiente político en torno a una acusación constitucional como esta? O sea, creo que todas las acusaciones constitucionales son tremendamente conflictivas. Y cuando no hay antecedentes así realmente claros que den cuenta de un actuar doloso o de un actuar realmente, no sé cómo llamarlo, habría que ver exactamente las palabras que tiene la Constitución, pero cuando lo que más bien prevalece es un tono de sospecha, de acusación, creo que el nivel de deterioro en la convivencia nacional es muy alto. Y creo que eso que hay que tratar de evitarlo. Chile está tratando de recentrarse luego de unos procesos constituyentes extraordinariamente divisivos, y eso me parece que es crucial, que todo el mundo colabore. Yo creo que esta acusación no colabora en nada a eso. Esta acusación viene un poco de la misma lógica de las primeras acusaciones, la que se hizo a Yarna Proboste el año, no sé qué sería, el 2008, 2009, la que se le hizo Antes, luego al ex ministro Harald Beyer, sí. que honestamente no tenían fundamento técnico y eran más bien revancha, eran más bien una situación que es muy poco decoroso para un buen sistema político. Quisiera preguntarle también, Guillermo, o más bien conocer su análisis respecto a otro tema que tiene que ver con la acusación constitucional, pero que se ha hablado mucho durante las últimas jornadas, y es el tema del INE y la contratación de personas con prontuario. Estamos hablando de 16 personas y 14 extranjeros en el censo 2024, extranjeros no habilitados para trabajar en ese censo. Condimenta ese tema la discusión por la acusación constitucional porque, exacto, no es parte del libelo acusatorio, el libelo ya está presentado, Sí. pero condimenta la discusión, y eso se lo pregunto por lo que planteó el propio ministro de Economía, Daniel Mas, al decir que sí hay responsabilidad política en una decisión como esa. O sea, honestamente no conozco el tema de esas contrataciones al nivel de detalle como para determinar si es que hay o no algún tipo de responsabilidad y a qué nivel. ¿Ah? Evidentemente que el ministro es el superior del INE, pero el INE es una institución autónoma que tiene sus autoridades y que por alguna razón hizo lo que hizo. Yo no sé además si son contrataciones hechas por el INE o con subcontratistas. En muchas ocasiones, por ejemplo, la encuesta CACEN, que es una encuesta estatal, es una encuesta que no la hace el Estado, la subcontrata con universidades. La Universidad Católica, la Universidad de Chile, prestamos servicios al Estado de encuesta. Entonces, no tengo la menor idea del detalle, pero sí me parece que el hecho de que se haya sumado a última hora un argumento adicional tratando de establecer una suerte de responsabilidad administrativa, que es lo que pretende la acusación constitucional, me parece que es como un recurso de última hora porque el primer argumento no es demasiado fuerte. Entonces, creo que igual enrarece todo el ambiente. ¿Mm? De hecho, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, el día de ayer en la tarde, en conversación con la Mati Burgos en Hoy es Noticia, decía que, por ejemplo, el ministro de Economía, Daniel Mas, diciendo que por ese tema de irresponsabilidad política, puede ser interpretado como que el Ejecutivo, como que el gobierno propiamente tal, también está empujando esta acusación constitucional. Yo no quiero entrar en especulaciones, no sé, yo no estoy en el ámbito de la política, Pero estoy son en el ámbito cosas del que se podrían análisis. interpretar, digámoslo. eh, yo no quiero entrar en ese ámbito de la interpretación. Yo creo que la forma como se planteó no tiene la pulcritud que requiere la gravedad que implica una acusación constitucional. Y entonces si tratamos, digamos, con este nivel de liviandad,
la acusación, digamos, el rol de los ministros, nos vamos a quedar sin ministros porque nadie va a querer asumir un rol para que te estén acusando de cualquier cosa después. Yo creo que es problemático para el funcionamiento del Estado. ¿Quién va a querer exponerse haciendo de buena fe un trabajo que eventualmente pueden cometerse errores? ¿Quién va a quererlo hacer si es que al poco andar te hacen acusaciones un poco al voleo? Entonces yo creo que, no quiero decir que no haya algún tipo de mérito, Le entiendo el creo que para eso punto. tiene que haber una investigación, pero digo que el ambiente que se genera es un ambiente que es más bien revanchista y la política cuando se la toman los revanchistas le hace muy mal, creo yo. Sí, enrarece el ambiente, se genera como esta sensación de revancha, se recuerdan acusaciones constitucionales de administraciones pasadas, entonces, Pasada, claro, crece y esa se amenazan interpretación. con futuras también, entonces ¿qué sentido tiene? Sí, claro, de O sea, hecho ya hay si hay voces. un buen caso, hagamos el buen caso. Si hay una comisión investigadora que determina que hubo algún tipo de responsabilidad, ahí podrá hacerse, pero acá se está haciendo sin haber hecho ninguna investigación, es sobre la base de puro, como decía mi abuelita, creí que, pensé que. Hay que hacerlo con datos más duros, creo. Sí, bien, yo le quiero agradecer y de hecho usted lo decía, ya hay voces políticas que hablan de lo que eventualmente podría pasar en torno a la figura de Jorge Quirós. Bueno, todo esto en el contexto de la discusión por la mega reforma. Guillermo Larraín. Yo quisiera que el ministro Quirós no esté preocupado de eso, y que él esté preocupado de hacer una buena mega reforma y que converse, que negocie, pero la verdad es que el tipo de ambiente que se genera no es bueno para que los ministros pongan todo su esfuerzo en sacar adelante el país. Le agradezco, Guillermo Larraín, por esta entrevista, economista, expresidente del Banco Estado, académico de la Universidad de Chile. Que tenga un buen fin de semana.